Bueno, y Diario del 4 disfruta de sus 4 integrantes. Cosas raras. Qué cosa rara. Buenos días, don Orión. Saludos, amigos, saludos. Después de este tiempo que tuvimos fuera, primero estábamos en un buen curso, un buen entrenamiento. Un buen programa. Sobre gobernanza, gobierno corporativo. Relacionado con la banca. Sí, no relacionado con la banca y la gobernanza. La gobernanza como ese era un curso que fue en la Universidad de Yale. De Yale, sí. De Yale, como Yale, dicen ellos. Sí, pero ya. Yale. Se fundamenta en los Estados Unidos que la gobernanza está motivada o señalada en los accionistas. Todas las grandes empresas en el mercado bursátil y eso. Aquí todavía, Pedro lo ha dicho hace 30 años, aquí no hay una sola acción. No se ha trazado una sola. Entonces te hablan de los directores, del consejo de directores, pero te están hablando para una nación donde millones y millones de personas son los que gobiernan las empresas. Así es. A través de las inversiones que hacen en esas empresas. Aquí son de familias. Ya llegará el momento, dentro de 50 años más adelante. Entonces, ¿quiénes son los que ascienden en los puestos dirigenciales de las empresas de familia? Sí. No, ahí va eso. Como el hijo, la nieto, esposa. Eso va de generación en generación. Pero ese es un tema interesante. La República Dominicana, para tratarlo un día, de por qué ocurre eso. Sí, pero lo que pasa es que tú lo asumes como cultura general, la gobernanza, el gobierno corporativo es en todas partes. Si nosotros los aplicamos en el gobierno central, donde los directores tengan controles que se puedan crear, los directores son los ministros, los viceministros, los directores generales, y también en las empresas, y que los directorios en las empresas públicas tengan verdadero rol, no que se dé para ayudar a gente a tener un ingreso extra, no, sino que puedan de verdad manejarse. Pero ya eso habrá tiempo. Yo ahora lo que quiero señalar es dos cosas importantes. Lo primero es el asunto de los camioneros, los choferes del transporte público, los empresarios del transporte y demás. Fíjate cómo durante un tiempo se intentó encender la pradera. Era provincia por provincia. ¿No te acuerdas? Sí, claro. Fíjate el tema ese del rayo. Todavía yo no lo puedo entender, pero me ha dado a mí mucha clase. El rayo histórico. El rayo ese. No lo he podido entender. Y que el rayo que exactamente diga que se va a resolver el tema después que el gobierno pague la deuda que tiene con el sector en diciembre. En diciembre, sí. Con el sector un rayo perfecto, ¿oíste? Ese rayo fue un rayo que dio en la diana. Lo único que el gobierno debe tener 1 o 2 pagareces. Son pagareces. ¿Tú sabes qué son pagareces? Sí, son pagareces. Pagareces que pagan intereses hasta de un 18%. Sí. Cuando la banca reditúa un 3% máximo. El más rentable de todos los sectores, como dices tú. Entonces, el gobierno tendrá que movilizarse en diciembre buscando dólares para cumplir con eso. Y además, lo que le dijeron, que para qué hace el gobierno construyendo una planta tan cara y gastando el dinero. Bueno, gastando el dinero, fíjate cómo es. Y el gobierno busca la manera de conseguir 336 millones de dólares para decirle, no se detengan. No importa que caigan 50 rayos, no se detengan. Vamos a tener esa planta. Y entonces dice un señor ahí, Santaella. Sí, ese mismo. El ingeniero Santaella. No, pero no mencionan AES, que está produciendo a 8 centavos de dólar. Sí, pero no mencionan a AES, que fue la que vendió la distribuidora de en $72. En $72. $72, correcto. A un banco francés de inversión francés, para que él asumiera el rol, la propiedad, y pudiese demandar al Estado Dominicano en 6 al mismo tiempo, en 6 tribunales internacionales. Y le costó al Estado Dominicano 26 millones de dólares, incluidos 13 millones en pago de abogados, para llegar a un arreglo y volver otra vez. De 70. Entonces, el ingeniero Santaella,
que quiere enseñarnos memoria a nosotros, que no se pare ahí, que siga un poquito más para atrás. O el expediente que depositó el ingeniero Segura en la Procuraduría General de la República, que dice que AES se quedó con nada más 10 mil millones de pesos de facturas que no correspondían. O sea, ellos, porque AES vendía la energía, de AES Andrés. Eso está documentado. Es el fondo de... La vendía a las sedes al precio de la más cara de Dominican Power Partner de Los Minas. Eso está documentado y está todavía pendiente de conocimiento. Entonces estos distinguidos lobistas que no le dicen al país lo que significa un sacrificio de 1.300 y tantos millones de dólares, son menos 300 millones que hubo de préstamo, Pedro. Sí. Más de 1.000 millones que el gobierno pudo haberlo vertido en otras cosas. Bueno, el gobierno ha tenido que buscar 1.700 millones. 1.700 millones de dólares de los contar fondos los públicos. 36. No le dicen que eso es un gran esfuerzo que se hace. Un gran esfuerzo. Y ese es un activo que vale en 5 años, Pedro, una vez esté funcionando. Prácticamente el capital se... Sí. Ya están ofertando 2.300 millones. Entonces, de dólares. no digan que eso es una cosa. Comenzaron por el lado del medio ambiente, se le explicó. China tiene un 40 y tanto % de planta todavía. No, Estados Unidos un 40 y China más de un 70. Más de un 70. Entonces, aquí fueron pagados por esa gente también de lo que el ingeniero Santaella es un abrir un expediente de contaminación. Fueron a Alemania, pago con todo, primera clase, no fueron en avión atrás. Pago por ese, a París, Alemania y todo, para hacer que no para que no le dieran. Y el presidente tosudo al fin dijo, lo vamos, de los fondos del presupuesto nacional, hay más de 1.000 millones de dólares. Quisieron acompañar con funcionarios de empresas consultoras extranjeras de medio ambiente para que fueran ellos los que dieran. Luego el ingeniero Santaella dice... Parar el proyecto. El Riquito y Fernando Peña le pagaron a esos señores. Oye, luego el ingeniero Santaella dice... imagínate, hicieron negociaciones con Brasil. En Brasil lo que hay son calderas de bajo nivel, que es para ingenio, pero no dijo que las calderas que tiene la Punta Catalina son made in USA. Fabricado en los Estados Unidos por General Electric. No se le olvidó eso, ¿eh? No dijo, no, espérate. Ellos fueron a Estados Unidos y buscaron lo mejor que hay en el mercado en términos de tecnología. ¿Es así, Pedro? No. Así es. Pues no lo dice. Eso es mala fe. Eso no debe ser en un profesional. Un profesional debe decir lo bueno y lo malo. Yo no estoy diciendo que sea la perfección Punta Catalina. Lo que yo sé con el sentido común es que en términos bruto quiere decir todo lo que va a producir son 752 megavatios, de los cuales alrededor de 30 y tantos van a ser consumidas por el propio complejo generador. ¿Es así, Pedro? De manera que tendremos cerca de 700. Con 700. ¿Verdad? Entonces, dicho esto, volvemos a repetir, volvemos a repetir, que la pradera en la República Dominicana no se puede encender como se incendió en Brasil, en Venezuela, en Guatemala, donde todavía andan los invasores extranjeros en el ámbito jurídico, la judicialización de la política, en Honduras, donde a un presidente lo sacaron en pijama y lo jondearon en Costa Rica. ¿Por qué no puede pasar? No, ustedes pueden quemar todos los neumáticos que quieran en todas las provincias, porque las condiciones materiales, Pedro, no están dadas. Aquí no hay una crisis. Ni siquiera subjetivas. Ni siquiera subjetivas. Entonces, por eso no se puede dar. Tienen que guardar su amargura para otra ocasión. Sí. Tienen que guardar su amargura. No es posible. Y ya mañana, con Dios delante, tenemos que hablar del presupuesto. El presupuesto general del Estado. Sí. Mire, ya está con nosotros Juan Daniel Balcácer. Él es historiador. El presidente de la Comisión Permanente. Él es. De efemérides para yo entendí, el ex historiador, o sea que ya no es historiador. No, historiador hasta que viva. Él es historiador. Maestro de historia hasta que viva. Entonces, presidente de la Comisión Permanente de efemérides patria. Con él hay que aprovecharlo al máximo, porque la verdad es que es un hombre dedicado a los asuntos básicos que definen y constituyen la nacionalidad dominicana. Así que vamos a hacer el gentilicio nacional. Y regresamos de inmediato con Juan Daniel Balcácer.
Bien, Juan señores, Daniel. miren, la presencia de Juan Daniel, tú lo sabes, Orión, por experiencia propia también, es siempre oportuna porque Juan Daniel sí se mantiene encima de preservar los valores nacionales, lo que son los conceptos básicos de soberanía, de nacionalidad, Sí. que muchas veces nosotros como que se nos confunden. Yo, déjame decirte, lo solicité, porque da la impresión, Orión, de que no le estamos prestando lo suficiente atención e interés al tema de la restauración. Que una gesta tan gloriosa como esa Sí, señor. se nos pasa y como demasiado rápido. Yo no quiero Si no que es sea por tan Juan rápido. Daniel. Y a propósito de eso, como yo huyo pronto, yo quiero que Juan Daniel me diga cómo es que uno puede juzgar a un personaje de la historia, juzgarlo, decirle cómo, si hizo bien, si hizo mal, si al final fue peor que bien, porque el caso del señor Pedro Santana, que nosotros lo vemos en la historia, no hay forma. Incluso cuando fue la primera espada de la independencia, uno lo ve con su exabrupto y su... Entonces está nada menos que en el Panteón Nacional al lado de la gente que él se llevó. Se llevó con los fusiles, con la horca y con el machete a Trinitario y está al lado ahí. Yo no sé cómo es eso. No me lo pregunte. Yo quisiera que Juan Daniel, ahora que hay otro movimiento, a ver si trasladamos a ese señor para el cementerio de Cristo Rey, sacarlo del Panteón Nacional, que nos diga qué se puede hacer. Fíjate, Con el perdón de los difuntos que están en el uno de cementerio de los, Cristo Rey. sí, uno de los problemas más acuciantes que enfrenta el historiador es cuando tiene que valorar figuras, hechos y acciones que corresponden a otra época. Porque generalmente la práctica es juzgar a los personajes del pasado con los valores y criterios prevalecientes en la época en que uno vive. Y no siempre es así, porque entonces se incurre en anacronismos conceptuales. Eso no quiere decir que la persona, el personaje objeto de estudio, no haya incurrido en errores, pero hay que situarlo en el contexto histórico en el que se desenvolvió, tratar de determinar cuál era la mentalidad prevaleciente en la sociedad de su época y entonces, en función del impacto que haya tenido sus ejecutorias públicas, entonces juzgarlo. Pero es imposible que el historiador se pueda desembarazar de los prejuicios del presente, porque la historia siempre se escribe desde el presente. Uno reconstruye el pasado, pero con los valores y la formación ideológica, política, filosófica que tiene el que escribe y reconstruye el pasado. Santana, sin duda alguna, fue un dominicano que, a diferencia de Duarte, participó en el proceso independentista, pero no creía, como Duarte, en la viabilidad del proyecto independentista. Para él, al igual que otros dominicanos como Bobadilla, Caminero, Báez, ellos consideraban que la única posibilidad que tenía el conglomerado en esa época de sobrevivir frente a las embestidas haitianas era dependiendo de una potencia extranjera. Y hacia esos objetivos encaminaron todos sus esfuerzos. Los trinitarios no, los nacionalistas no. Ellos consideraban que ese pequeño conglomerado de dominicanos de 1844 tenía capacidad para constituirse en nación independiente y mantenerse como tal frente a las potencias extranjeras. Ahora, en esas luchas, en esos constantes, esas constantes fricciones interclasistas, si se quiere, entre dominicanos, unos que eran conservadores y otros liberales, perdieron los liberales. Se impusieron los conservadores y los conservadores llevaron el país hacia donde ellos entendían que iba a puerto seguro, la anexión. Ora a Francia, ora a Inglaterra, ora a España. Cualquiera de esos tres tenía
Era de los preferidos. Eran de los preferidos. Bueno, la independencia dominicana surge bajo el influjo del cónsul francés. Era entonces el funcionario diplomático más influyente. De manera tal que Santana, cuando procede a la anexión a España, que aniquila el Estado, Santana realmente a quien le da la espalda es a la Constitución de la República, que establecía que los dominicanos constituían una nación libre, soberana e independiente. Y él había jurado esa Constitución. No a los trinitarios, porque él nunca creyó en el credo duartiano. Él no traicionó al ideal trinitario. Él traicionó en ese sentido a lo que estipulaba la Carta Sustantiva de la Nación, que establecía que el pueblo dominicano era un Estado democrático, republicano, soberano, libre e independiente. Sin embargo, en las circunstancias en que él procedió a ese acto inicuo fue precisamente cuando él entendía que una posible invasión haitiana de 1860 y algo, los dominicanos no iban a ser capaces de resistirla. No sé por qué, porque a lo largo de la guerra dominico-haitiana, que duró 12 años, los dominicanos salieron siempre triunfantes. Siempre me he preguntado, perdóname, me quiero adelantar a los compañeros, porque siempre me he preguntado lo siguiente: ¿por qué cuando se inicia la lucha restauradora contra el imperio ya español establecido en el país, los haitianos no se conocen iniciativas haitianas por participar en el conflicto? Que yo sepa, no sé. Bueno, no era contra ellos, No. pero a ellos sí les preocupaba la presencia de una potencia europea en la parte española, y por eso es que ellos respaldan el movimiento inicial. Sí. Recuérdese que los próceres que dan de el grito de Capotillo, Capotillo es con el respaldo del gobierno haitiano. Y entonces España también en el decurso de la guerra logró presionar a Fabré y Efrard para que retirara el apoyo en el caso de Sánchez. Por eso es que Sánchez, porque era que Haití era realmente el punto de entrada más fácil, más accesible. Y buscando un respaldo y un lugar donde prepararse, es que Sánchez y Cabral van a Haití, logran llegar a un acuerdo, y entonces el gobierno les respalda y les permite, porque ustedes saben que ya un gobierno establecido, si permite que un grupo de ciudadanos de otro país se organicen en su territorio contra un Estado que se supone con el que se tienen relaciones diplomáticas, pues ya tú estás incurriendo en una violación. Claro. Y por eso es que Sánchez y sus compañeros vienen y entran por Haití. Como fueron acusados por Santana de que estaban concertando un acuerdo con Haití para volver a imponer la dominación haitiana, es que Sánchez pronuncia aquel famoso su proclama, sí, comunicado, aquella proclama, en la que dice: entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte, pero realmente a quienes intentan desnaturalizar los propósitos de este movimiento, díganle que yo soy la bandera nacional. Sí. O sea, eso no fue una frase al azar, forma parte de una proclama política en la que él define los propósitos de ese movimiento. Juan Daniel, en el mismo sentido Perdón, de... Gonzalo, y hacerle una pregunta coordinada que es relacionada, fíjate. Juan Daniel ha hablado del pensamiento trinitarios, pero se observa una coherencia y una claridad en esa posición, que en el documento al país, ya reafirmando que la República Dominicana ha sido restaurada en Santiago. Ajá. Fíjate que uno de lo que se invoca dice que la anexión de la República no fue la voluntad Claro. de los dominicanos, Exacto. que fue la voluntad de un hombre. Y sobre esa base hemos ido a esta guerra, que hemos ganado.
O sea, que tenían una manera Porque la diplomacia dominicana trató de convencer a la monarquía española de que el pueblo dominicano anhelaba la anexión. Y entonces, ante esos argumentos, la reina de España, bueno, pues si ellos lo quieren, volvamos. Y resulta que no fue así. Fue una decisión impuesta desde la cúpula gubernamental y el pueblo la rechazó. Para 1861 éramos nosotros cerca de 250.000 habitantes nada más. De manera que, y además un pueblo totalmente fragmentado. No había unidad nacional. Las noticias nacional. no corrían con la rapidez con que después lo hacían. Sin embargo, el mismo 18 de marzo, cuando se proclama la anexión aquí en Santo Domingo, hay un repudio y hubo repudio en San Francisco de Macorís, en Moca y en otros puntos del país. Realmente el pueblo no estuvo de acuerdo nunca con perder su soberanía. Lo que sucede es que al no estar organizado, compactado para resistir ese régimen que impusieron los españoles, durante 2 años toleraron la situación, pero no la toleraron de brazos cruzados. Antes del 16 de agosto hubo por lo menos 3 o 4 intentos de rebelión armada contra el régimen español. Daniel, a propósito de la valoración de los grandes hombres dominicanos, en el sentido que planteaba Orión, hay un hombre que, y no desde ahora, en estos días se ha retomado a propósito del Día de la Restauración, pero ya desde mucho antes se viene hablando sobre Gregorio Luperón, el rol, el estatus dentro de todo este proceso que nos ha dado a nosotros la dominicanidad de ese hombre, para algunos no valorado en su justa dimensión, para otros a la espera de que sea considerado incluso padre de la patria. ¿Cómo ve Juan Daniel Balcácer el proceso en torno a la participación, al activismo de este prohombre de la República? Particularmente, ¿Cómo tú lo ves? A mí no me cabe dudas de que Gregorio Luperón está en el sitial merecido. O sea, los restos de Gregorio Luperón se encuentran en el Panteón de la Patria, en los textos de historia escolar, que es donde se forman las generaciones. Luperón figura como uno de los prohombres de la restauración más destacados, porque no fue el único. Claro que no. Ahora, la grandeza de Luperón no está exclusivamente en la guerra restauradora. La guerra restauradora es su plataforma en la que él demuestra como gladiador, como hombre de armas, su fervor patriótico y nacionalista y cómo defendió la lucha por el rescate de la República. La grandeza de él viene después, en el llamado periodo de la Segunda República, al frente del Partido Azul, que se convirtió en la expresión moderna en ese entonces del ideal duartiano, que ellos ese pensamiento liberal que ellos recogen, el Partido Azul. Y entonces Luperón se destaca no solamente por sus esfuerzos y sus sacrificios para que la República Dominicana se enrumbara por sendas de progreso, que era la filosofía que prevalecía. Democracia, propulsó la democracia. El antillanismo, era además amigo de Hostos, amigo de Betances, fue una figura de renombre en la promoción de lo que debió ser la Confederación Antillana. Su patriotismo, su oposición sostenida, sistemática a los aprestos y al proyecto dictatorial de Buenaventura Báez, que lo enfrentó en el gobierno de los 6 años, la guerra de los 6 años, una guerra a muerte que se sostuvieron los azules con los rojos. Y Luperón fue el artífice, el más
alto exponente de esa lucha contra las pretensiones de ciertos sectores rojos de incorporar el país a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Esos son unos méritos que nadie le ha negado. Ahora, tú eres fundador de algo, esa es cuando lo creas. Duarte, Sánchez y Mella son padres de la patria porque fundaron la República. Cuando la República fue fundada en 1844, Luperón tenía 5 años de edad. No puede ser padre de la patria. No. Pero en nada, que no tenga ese alto rango en el panteón. No lo desmerita para nada. No lo desmerita. No. Además, si nos vamos a que la Segunda República, la Tercera República, bueno, pues entonces para cada periodo tenemos que buscar un padre de la patria. Ahí está el ejercicio. Don Pedro, la pregunta a Juan Daniel ahora, que en las conversaciones de nosotros, fuera del programa, se dicen todas las cosas y se escuchan todas las cosas. Hay un papel de Gregorio Luperón que mucha gente no lo ha entendido. O sea, como siendo el militar más destacado en la guerra de la Restauración, porque recuerda, hubo un momento que en Santiago se planteaba que se creía que se iba a perder. Y hay una anécdota que dice que Gregorio Luperón, en una situación difícil, reúne a los soldados y hacen unos actos que le llevaron el mensaje a la gente de que habían ganado la guerra, cuando todavía se estaba peleando. Cuando él toma el poder, que derroca a Cesario Guillermo en 1789, a mucha gente todavía en la historia dominicana le resulta difícil comprender cómo un hombre de la dimensión de Gregorio Luperón, que tiene la presidencia de la República al derrocar a Cesario Guillermo, él sencillamente abre la vía a la democracia, porque plantea una reforma constitucional que establecía la no reelección, el periodo de gobierno en 2 años, libertad de prensa, libertad de reunión, venir con todas estas cosas, que hay gente que todavía eso no lo entiende. Él no tenía ese interés por gobernar, por ejercer el poder. Y fue, por eso, guardando las distancias y también las épocas históricas, por eso el doctor José Francisco Peña Gómez se complacía cuando lo comparaban, que él era en cierta manera un Gregorio Luperón porque le abría el camino a otros de manera desinteresada. Realmente, la única vez en 1879, Luperón fue presidente interino y no quiso salir siquiera de Puerto Plata. Hasta trasladó gabinete y todo para Puerto Plata. Es decir, hay figuras que son campechanas. Lo único que le mortificaba a él que era que no pudiera garantizarse la estabilidad del Estado y sobre todo su soberanía. Y que además, dentro de ese marco del capitalismo emergente, el país se fuese desarrollando, produciendo así progreso y distribución equitativa de la riqueza. Era lo que estaba en boga en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX. Y como hombre de acción fue también una figura. En ese entonces ningún dominicano tuvo la proyección internacional que tuvo Gregorio Luperón. Es una figura que ha sido bien valorada. Y desde 1926 sus restos fueron trasladados desde Puerto Plata a Santo Domingo, depositados en la Catedral Primada, y tiempo en el gobierno de Horacio Vázquez, y tiempo después, porque en la catedral era que estaba lo que se llamaba la Capilla de los Inmortales, no existía Panteón. Entonces después, cuando se habilitó la iglesia de los jesuitas para convertirla en Panteón Nacional o de la Patria, todos esos restos que estaban ahí en la capilla fueron trasladados. Y él está ahí, héroe de la República, indiscutible. Esa es una gloria inmarcesible. Yo quisiera regresar al momento de esa extraordinaria epopeya dominicana de la Restauración. Yo creo que por alguna causa
un sustrato que tiene que ver probablemente con nuestro origen español y eso, o más pesadamente español que africano e indígena. Buena precisión esa. Nosotros no destacamos lo que fue la guerra de la restauración, como debiéramos, cada una de esas batallas, porque es que entiendo que se luchó contra un ejército de verdad, contra un imperio. Y las batallas tuvieron que ser dirigidas por verdaderos conductores de guerra, por verdaderos líderes. No estoy desmeritando de ninguna manera la campaña independentista contra los haitianos, pero eran dos ejércitos diferentes. Claro. Sí. Estamos hablando de un imperio que todavía en ese momento que tenía Cuba, España, Filipinas, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y muchísimas otras. Y soldados digo, bien entrenados. Usted que es un hombre que penetra en estos asuntos lo voy a decir, del sentimiento ya, la hondura. ¿Por qué cree usted que uno nota una predisposición de los gobiernos y de nuestros líderes a no resaltar esos eventos que constituyeron la campaña restauradora? Me parece que le tienen temor a herir Exceptuando efemérides. el hispanismo y la cosa. Exceptuando efemérides de patria que ha dado siempre ha Lo estado que al frente yo de- pienso, lo que sucede es primero que es un hecho muy remoto en el pasado. Pero te voy a decir algo. Porque atañe ahí a uno de los componentes de la esencia del dominicano, que es lo hispano. Sí, Pues nosotros somos hispanoafricanos. así es. Un ingrediente mayor hispano, pero hispanoafricanos. Entonces nos sentimos orgullosos por lo menos de ese ingrediente que forma parte de la identidad nacional. Al hablar de un hecho tan remoto, bueno, pues se pone de relieve que se derrotó al ejército español. Y sabe Dios si ese ejército que perdió en la guerra durante 2 años, Sí. casi 30.000 hombres. La guerra más cruenta. 1800 generales perdió España. 12 generales, perdió España, Casi 12. 30.000. Y lo que sucede, pero ahí se convergen varios generales factores. perdió España. Por ejemplo, la fiebre amarilla diezmó el ejército. Ellos no estaban acostumbrados a pelear en montañas, no estaban acostumbrados a las inclemencias de ese clima. Entonces el dominicano, Yagua, ese Yagua, era mucho su- boquete. ese El era- criollo ese era era su duro. ambiente, ese era su hábitat, su medio ambiente, entre otras cosas. Por eso, además, los soldados restauradores, especialmente Mella, por eso Mella diseña ese esquema de guerra de guerrillas, que ya lo habían usado también los ex esclavos en la parte francesa contra los franceses. Sí. Porque el ejército francés de Napoleón también fue diezmado por fiebre amarilla, por malaria, por muchísimas enfermedades. En adición a lo que le causaba la guerra propiamente contra estas personas que luchaban por un ideal. Los franceses no luchaban por ningún ideal. Y lo mismo pasaba con los soldados españoles. Ellos luchaban porque representaban el imperio español, pero los restauradores tenían un ideal. Entonces Mella diseña y deja escrito todo un manual de guerra de guerrillas para enfrentar al ejército. O sea, los restauradores nunca le daban, enfrentaban cuerpo a cuerpo, porque estaban en desventaja en todos los sentidos. Entonces atacaban por las noches, sorpresivamente, le tiraban al que iba solamente delante. Entonces eso causaba entre los españoles unas discusiones permanentes. ¿Quién es que va a ir primero? El uso del machete. El eso uso fue del terrible. machete, un arma que le temían. Entonces, ese fervor caracterizó al dominicano, que entonces es una guerra campesina, porque nosotros no tenemos un ejército organizado. Todavía hasta ese momento. No, era un ejército
que, por ejemplo, en tiempos de las invasiones haitianas, el ejército ascendía a 25.000 personas, por ponerte un número, pero la mayoría eran campesinos que dejaban sus aperos y sus cosas y empuñaban cualquier arma que encontraran. Desaparecía la invasión. Volvió otra vez. Entonces se quedaban 2.000 personas en la guardia. Porque aquí vinimos a tener ejército profesional después de la ocupación militar norteamericana. Sí, hay que se organice el ejército. Claro. Con la creación de la Guardia Nacional. Porque antes de eso lo que había era ejércitos particulares de los caudillos. Ahora regresemos de nuevo a la restauración. Pero quería hacer una ¿Por qué pregunta, los Pedro? líderes de la restauración, Ajá. No, los pero, jefes, pero le quiero hacer una pregunta. no se mencionan, no están presentes en la mente? Porque nosotros tenemos Muchos. una tradición Sí. de seguir un solo hombre. Sí. Entonces, fíjate tú, sin duda alguna, Santana fue un gran símbolo en la guerra frente a Haití. Sí. Pero tú tienes un Antonio Duvergé, tú tienes un José María Cabral, tú tienes unos hermanos Puello, José Joaquín y Gavino. Tú tienes otros que descollaron con más brillo Sí. en muchísimas batallas, Sin porque embargo. Santana tiene los lauros de la batalla de las carreras. Sin embargo, en las carreras quienes se destacaron fueron otros, Sí. los de abajo, porque dice un parte militar que mientras estaban combatiendo por el río de Ocoa, Santana estaba debajo de un guayacán cogiendo fresco. Entonces, Sí. ¿entiendes? Pero era el jefe del ejército. Tiguera. Sí, eso está escrito. Que oyó, que combatió, dicen los partes militares, él llegó a atacar a la retaguardia de un ejército que se retiraba derrotado. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Porque ya en el número Duvergé lo había derrotado. Entonces, ellos se retiraban. Pero sigamos con los eventos Mira, pero, importantes de la No, pero le restauración. quiero hacer Sí. una pregunta, don Pedro, que Sí. creo que es importante. Juan Daniel, también hablábamos de la visión de los restauradores y cómo la influencia de los trinitarios, Sí. tú la percibes. Y hay un detalle en las explicaciones de los generales. Por ejemplo, el general Gregorio Luperón, con la altura que se refiere al ejército español, que habla de un ejército valiente de hombres, pero que ocurre que el general Lagándara español, el último jefe militar de España, en el gobierno de la nación, hace también una valoración del ejército dominicano. Sí. Eso también fue muy curioso. Realmente eso está, y lo Sí. hizo porque de los generales españoles que Sí. estuvieron aquí, Lagándara, Sí. González Tabla y López Morillo dejaron sus experiencias, sus vivencias escritas en libros muy valiosos para tú ver la restauración desde la perspectiva ibérica. Interesante, Sí. porque ellos te dan datos sobre cómo era conformada la sociedad dominicana y cómo, por ejemplo, un general español se acercó a un ventorrillo a comprar una chuchería y se enteró que el que estaba vendiendo ahí era general del ejército dominicano. No eran, porque ni siquiera uniformes tenían la mayoría. Entonces, eso también eleva a categorías más altas todavía el valor del dominicano. Fue prácticamente a mano pelada que ellos enfrentaron a ese ejército. 2 años de guerra. Sí. Y entonces, al final, dice una analista, una historiadora, que España recibió una de las derrotas más vergonzosas cuando tuvo que anunciar que salían de aquí. Y como pasa con los grandes imperios, pues hubo que pactar con ellos una salida negociada para que poco a poco fueran abandonando el país. Entonces la guerra, desde 1863 al 65, pero fue una guerra campesina, una guerra de liberación nacional, una guerra que tuvo impacto inmediato en la región. Inspiró no solamente el grito de Yara en Cuba, el grito de Lares en Puerto Rico. Y de aquí también se fueron, los españoles se fueron para Cuba, pero de aquí se fueron dominicanos, como el caso, Máximo por ejemplo, Gómez. de Máximo Gómez, a luchar, porque ya el ejemplo dominicano
había puesto de manifiesto Era posible. que era posible derrotar. La independencia. Juan Daniel, tú has Consolidar apelado la muy bien al independencia. asunto del tiempo, o sea, remoto Sí. de esa época, al decir a propósito de la valoración del momento y de los hombres. Pero nosotros también tenemos eventos tan insignificativos que han impactado tanto a la sociedad dominicana, como el que celebramos, el que se conmemora el día de hoy. Por ejemplo, el derrocamiento de Bosch, ya eso es bastante cercano, pero bastante cercano como 50 y tantos años, 50 y... 55. 55 años. Óigame. Por lo menos yo fui testigo. Exacto, 55 años, pero que tuvo un impacto importante en cambios que se han producido en la República. Desde tu óptica, porque hablabas del libro. Yo siempre digo, tú hablabas ahorita, dices, bueno, los libros de texto recogen a esos hombres y los colocan en su justa dimensión. Sí. Yo digo, haciendo el símil de aquello tan remoto, aquello que no es tan remoto como la caída del profesor Juan Bosch y todo lo que devino después. ¿Cómo valoras tú eso en el marco de lo que es la conciencia de estas generaciones nuevas con dos procesos tan distantes, pero que han tenido un peso tan fuerte sobre la sociedad dominicana? Hay otro proceso que te quería, para compararlo con la misma restauración. Mira, es muy remoto, pero hay un proceso todavía más reciente comparado con que fue la ocupación militar del 16. Del 16. 1916. Norteamericana, ¿verdad? También, ese 8 otro años. evento importante. De esa resistencia heroica, de esa resistencia varonil, gallarda, tanto de los campesinos como de las clases intelectuales, por temor, la dictadura nunca se refirió a nada. No. Y después, en la etapa democrática, ese es un periodo que se salta. Eso es lo que digo. Pasó como Y te hablan de los gamilleros. Solamente hay una sola figura en el Panteón Nacional de la resistencia nacionalista del 16. Gilbert. Américo Lugo. Américo Lugo. O sea, aquí se saltan periodos. Por ejemplo. a conveniencia. Qué barbaridad. Y un fenómeno, digamos, porque generalmente se espera muchos años Se espera, sí. para tú escoger Y los aquilatar héroes que eso. van para el Panteón. Sin embargo, de un acontecimiento de hace 50 años, ya tenemos dos próceres en el Panteón Nacional, que son Camaño y Fernández Domínguez. Muy merecidos, pero ¿y qué ha pasado con los otros? ¿Entiendes? Enfrentaron, Porque es que hay a veces Así. selectivo, Bueno, es una bueno. cuestión muy selectiva. Entonces, Es interesante. Incluso dime, entonces, llegando sí. a lo que tú me decías, Sí, sí, como sí. un acontecimiento, 30 segundos. como Sí. el 25 de septiembre frustró, como sabemos, el primer experimento democrático dominicano, que entonces simbolizaba el gobierno del profesor Juan Bosch. Sí. Y eso, después de la dictadura, ya cuando el país comenzaba a enrumbarse por una senda para ejercer el derecho ciudadano, las libertades públicas, en el marco de un sistema democrático que aquí no se conocía y que Bosch, de la mano, junto con otras figuras, nos iba a educar como pueblo a lo que era la democracia, pues no la conocíamos. Ese fue una puñalada trapera de los sectores ultraconservadores dominicanos que, amparándose en un supuesto fantasma del comunismo, pues sencillamente hirieron de muerte la República, que afortunadamente 2 años después, pues lo que no logró la eliminación física del dictador, lo logró la explosión social y bélica de abril del 65. De nuevo evadimos, Excelente. Muy bien. tratar temas, porque la prensa no refiere para nada. No, oye, nada. Ah, Jesús. Una cosita ahí. Estaba Bueno. evadiendo. no lee Diario Dominicano. Bueno. Es Diario Dominicano, La por que, prensa favor. escrita. es que se van sepultando, el pasado se va sepultando y se produce lo que se llama la muerte del pasado. Ay,
La muerte del pasado es cuando se consiente desaparecer museos, desaparecer Borrar. monumentos, Ay. se consiente no mencionar para nada porque ya eso no tiene importancia. Así se borra la historia. No Se es borra. ustedes son profesionales, Sí, ¿no? sí. No es noticia, eso imagínate. Es decir, y todo eso se va Muy bien, confinando al olvido. Y el olvido no es más que sepultar el pasado. Y arriesgarnos a volver a cometer errores. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Juan Daniel. Nosotros nos vemos mañana.